Bien, en el video anterior empezamos a ver el producto, es decir, la multiplicación de números complejos, y lo empezamos ya directamente con un ejemplo numérico con dos números. Y yo les mencionaba que existe una formulita que se utiliza para realizar la multiplicación. De hecho, ustedes pueden encontrarla incluso como una definición del producto entre números complejos. Para llegar a esa fórmula y para ver de dónde sale y para ver cómo es, lo que vamos a hacer es trabajar la multiplicación con dos números complejos genéricos. Se van a quejar porque no va a aparecer ni un solo número. Vamos a trabajar todo con letras y yo sé que a ustedes no les gusta esto. Pero bueno, en este nivel en el que estamos ya es necesario empezar a trabajar más sobre la abstracción, sobre el hecho de poder trabajar las matemáticas de forma abstracta, y para eso es importante poder manejarnos con letras en vez de números. Entonces, vamos a considerar que Z1, el primer complejo, es A más B por I, donde A y B pertenecen a los números reales, ¿sí? Con, vamos a decir, A y B, recuerden, este simbolito se lee I, pertenecen a los números reales, y Z2 va a ser C más D por I. Entonces, A y C son partes reales, B y D son partes imaginarias. Y acá tendríamos entonces con C y D pertenecientes a los números reales. Vamos a acostumbrarnos también a poder leer y escribir con la simbología apropiada en matemática. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos números de la forma que multiplicamos antes con, digamos, estos números que están escritos con letras, pero que A y B representan a números, C y D representan a números. Entonces, vamos a operarlos como hicimos en el video anterior con los ejemplos numéricos. Entonces, tendríamos que A más B por I lo multiplicamos por C más D por I. ¿Cómo multiplicamos? Bueno, de la misma manera que hicimos en el video anterior. Este por este, y después este por este y este por este. Entonces tendríamos A por C, ¿cuánto da? A por C simplemente es AC. Después tendríamos A por D por I. Tendríamos entonces más A, D, I. No tengo números, entonces no me va a dar un resultado numérico. Simplemente dejo expresada la multiplicación y ven que no es complicado en realidad. Simplemente lo que tengo que hacer es asociar esas letras diciendo que si son números los multiplico. BI por C sería BCI. Y por último tengo BI más DI sería más BD, y por I es I cuadrado. Por lo que dijimos entonces en el ejemplo anterior, donde tengo un I al cuadrado es menos 1, entonces a este signo lo puedo cambiar. Entonces me quedaría menos BD. Y de esa manera elimino la I de este término, porque tengo I al cuadrado que se transforma en menos 1, y el efecto que va a tener ese menos 1 es cambiarme este signo. Si tenía un más, lo transformo en un menos, o si tenía un menos, lo transformo en un más. Todo el resto por ahora lo vamos a escribir igual. Tendría AC más A por D por I más B por C por I. A ver, el resultado tiene que ser un número que tenga esta forma, es decir, una parte real más una parte imaginaria, donde alguna de las dos puede valer 0, pero tiene que tener esta forma. Yo acá tengo un cuatrinomio, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que agrupar por un lado los números que no tienen I, porque esos números son los que van a ser la parte real de nuestro número complejo.
¿Cuáles son los términos acá que no tienen i? Tengo este primero y este último. Entonces, a estos dos los vamos a asociar. ¿Qué me va a quedar entonces? AC menos BD. Y esta va a ser la parte real de nuestro complejo. Y la parte imaginaria va a estar formada por aquellos números que tengan i. Y acá lo que tiene i es esto y esto. Entonces vamos a asociarlos, pero sacando i como factor común. Entonces vamos a escribir más, paréntesis, y escribo AD. La i no la escribo. ¿Por qué? Porque la i después va a salir como factor común multiplicando al paréntesis. Más BC. Otra vez, la i no la escribo, porque yo lo que voy a hacer es cerrar el paréntesis y la i va a quedar multiplicando acá atrás. Entonces, de esa manera, todo esto va a ser la parte imaginaria de nuestro número real. Entonces, esto lo podemos considerar una fórmula para resolver cualquier producto entre números complejos. ¿Cómo sería entonces usarla como una fórmula? Supongamos que yo tengo que Z1 es, vamos a poner cualquier número, 1 menos i, y Z2 es menos 2 más 3i. Vamos entonces a hacer la multiplicación utilizando esta fórmula. Entonces tengo que hacer A por C, es decir, parte real por parte real. Parte real por parte real tengo 1 por menos 2 es menos 2, menos, me dice acá, parte imaginaria por parte imaginaria. Acá la parte imaginaria es menos 1, acá la parte imaginaria es más 3, menos 1 por más 3 es menos 3. Observen que este menos es el menos de la fórmula y este menos es el signo del resultado del producto. Entonces, esta va a ser la parte real, que ahora después vamos a reducirla. Más, me dice la formulita, tengo que hacer parte real del primero por parte imaginaria del segundo y después parte imaginaria del primero por parte real del segundo. Es decir, para la parte real trabajamos directo. Real con real, imaginario con imaginario. Y para la parte imaginaria trabajamos cruzado. Este por este y este por este. 1 por 3 es 3. Menos 1 por menos 2 es más 2. Y todo esto va a estar multiplicado por i. Entonces, esto de acá me va a dar la parte imaginaria del número. Por último, resuelvo esto. Menos 2 menos 3 es lo mismo que decir menos 2 más 3. Menos 2 más 3 es 1. Y 3 más 2 es 5. Entonces tengo 1 más 5i. Ustedes verán si esto les resultó, digamos, este ya es el resultado final. Ustedes verán si les resultó más fácil aplicar esta fórmula o si les resultó más fácil hacer como hicimos en el video anterior, haciendo la operación con aplicando la propiedad distributiva. Después cada uno verá qué es lo que le resulta más fácil, si les parece que vale la pena acordar de esta formulita. Que veamos que no es tan complicada, porque acá aparecen un montón de letras y que parece una cosa difícil de recordar, pero en realidad no lo es tanto. Porque lo que tengo que hacer es parte real por parte real menos parte imaginaria por parte imaginaria. Y eso me va a dar la parte real. Después tengo más, y ahí hago cruzado. Real por imaginario, imaginario por real. Y eso me queda multiplicado por i. Y si lo recuerdan de esa manera no es tan difícil. Yo de todas maneras nunca soy partidario de recordar las fórmulas
como si fuéramos robots que tenemos que recordar todo. Yo siempre creo que es mucho mejor poder aplicar la lógica y poder llegar a los resultados deduciéndolos. Pero bueno, ustedes verán si les quedó más fácil esto aplicando la fórmula o si les queda más fácil trabajar con la propiedad distributiva.